Hasta la Raíz nace de la inquietud de una terapeuta integral y una periodista con una mirada integral. Sí, nosotras. Pieris Cortés y Macarena Toro. No, yo soy Pieris Cortés. y yo, Macarena Toro. Ambas buscamos visibilizar y tratar de encontrar el camino hacia el bienestar emocional. Y lo hacemos de una manera cercana, como una conversación entre amigas. Y además con interesantes invitados e invitadas. Tras cada capítulo iremos compartiendo recomendaciones, ejercicios, meditaciones, entre otros. Siempre desde nuestras áreas de expertise, comunicación y terapia integral, bajo el rótulo Enraizando. Bienvenidos y bienvenidas a Hasta la Raíz, el podcast sobre bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de Hasta la Raíz. Estamos de nuevo con un tema muy interesante, muy común también, que todos yo creo que vivimos con él día a día de alguna u otra manera. Estamos relacionándonos constantemente con nuestro tema de hoy y es el estrés. El estrés. Hoy día vamos a hablar del estrés, cómo lo vivimos nosotras personalmente, cómo lo entendemos, de qué manera podemos ayudar a estar un poquito mejor con nuestro amigo el estrés. Sí, y teniendo en cuenta que no solo es un fenómeno que se da en los adultos, también nuestros niños, niñas, adolescentes pueden experimentar estrés, ya sea por carga laboral, por la presión que pueden vivir si hay una situación difícil a nivel familiar. Es importante también estar atentos a los cambios que se vayan generando con ellos y ellas en este proceso. Y como bien dice Pieris, nuestro podcast Hasta la Raíz busca también indagar en aquellas cosas que pueden estar bastante normalizadas, pero hay que estar muy atentos también respecto de nuestra salud mental, que es parte integral también del bienestar emocional. Sí, súper importante. ¿Qué es el estrés? ¿Qué creemos del estrés? ¿Cómo lo podríamos definir? Sí, bueno, desde el inicio de los tiempos, desde la época primitiva del ser humano, tenemos dos formas de reaccionar, la lucha o la huida. Y ahí se activa la adrenalina y el cortisol, que son las principales hormonas del estrés, ¿ya? Y en realidad súper bien porque nos ayuda a defendernos o a correr si lo necesitamos, pero ahora en la época moderna ya tenemos demasiados... antes era, no sé, solamente un león o un tigre, algo así, sí. Y ahora tenemos demasiados factores estresantes o situaciones o personas también que nos estresan. Sí, es importante ir conceptualizando y entendiendo de manera cercana de qué hablamos cuando hablamos de estrés, que se puede manifestar también de formas diferentes entre Pieris y yo o entre quienes nos están escuchando y compartiendo también en este momento con nosotras. Es importante que podamos definir quién o qué es nuestro estresor para poder ir analizando qué nos produce este estresor. Porque podría ser desde una sintomatología, por ejemplo, un dolor de estómago o temblorcitos, así como nervios, pero también podría generarnos rabia, estar más iracundo, claro, sí. Irritabilidad. Entonces es importante que vayamos conceptualizando por una forma cómo se manifiesta en nosotros, pero también quién o qué es ese estresor. Sí, eso es súper importante. Lograr identificar cómo yo... me relaciono con el estrés, qué síntomas me trae. A mí, por ejemplo, al tiro me duele la guatita. Y es que tiene también una explicación. Todos los órganos controlan ciertas emociones y el estómago controla las preocupaciones. Entonces, al tiro, como me preocupa algo, la guatita, al tiro. Y cuando ya pasó muchos periodos, una semana con demasiada carga laboral o con muchas cosas en la casa o situaciones así, me da dolores de cabeza, pero es muy aislado, como ya ahí sé que tengo que parar y necesito descansar, porque el cuerpo acusa y lo importante es escucharlo y entregar ese cuidado necesario para volver al estado de salud natural. Y eso que nos pasa con el estrés es cuando estamos en situaciones de amenaza. Lo difícil es que luego... nuestro cerebro primitivo, que es el que funciona cuando estamos con estrés, sigue funcionando de manera automática.
Por eso es tan importante incluir técnicas de mindfulness o conciencia plena, de estar presentes, para yo desactivar mi cerebro primitivo y ayudar un poquito más a la corteza prefrontal, que es el cerebro como más moderno, el que tiene menos evolución a través del tiempo, a activarse y ayudar a autorregular nuestras emociones, que es el que nos ayuda a autorregular, el que nos ayuda a centrarnos, a pensar mejor las cosas, ¿ya? Pero como estamos en modo automático, sigue funcionando el cerebro primitivo, nuestro umbral de estrés sigue alto y el cortisol y la adrenalina también en periodos muy prolongados generan otros tipos de enfermedades que vienen a raíz del estrés. Por ejemplo, se nos eleva mucho el azúcar, la glucosa en la sangre, quiero decir. Es importante igual, dolores musculares crónicos. Ya, entonces es muy importante mantener el cortisol lo más bajito posible, y eso lo logramos a través de técnicas o autocuidado o cualquier situación pequeñita que nos entregue bienestar va a estar bien para nosotros. Un baño de tina, lo que sea, nos va a ayudar a bajar esos niveles de cortisol y ayudar al cuerpo a volver a su estado de salud natural. Sí, ahí tratar de aumentar la oxitocina a través de abrazos, a través de cariñitos con el perro, cositas básicas que en realidad uno puede hacer en su entorno más cercano. Pero es importante también porque, claro, está esta sintomatología, a veces quizás también el insomnio. Hay personas que comen más, otras que comen menos, que les da como esta ansiedad también, que van muy de la mano. Entonces lo importante es que identifiquemos qué es aquello que nos está produciendo el estrés. A veces es una presión innata en términos laborales, por ejemplo, puede ser quizás un compañero, una jefatura, o yo mismo me autogenero el estrés. Quizás no me están presionando directamente, pero yo estoy acostumbrado a trabajar bajo presión y me estreso solo quizás porque soy demasiado autoexigente. Entonces es importante hacer esta identificación. En mi caso, a mí el estrés, por ejemplo, me hace saltar un poquito el ojo o me genera un poco de estrés, y en algún minuto también el comer así como deliberadamente me comía el mundo en algún minuto con cosas que estuvieran ahí a la mano. No es como que me iba a comprar, sino que cosas que estuvieran en mi casa. Pero entendía, y de ahí fui como tratando de conceptualizar qué era aquello que me generaba el estrés. A veces son cositas muy pequeñas en realidad, que nosotros las vemos como muy grandes, o también pueden ser responsabilidades que de verdad son grandes. Sobre todo, por ejemplo, aquellas personas que tienen jefaturas o que están en cargos importantes, han normalizado tanto el estrés que en realidad no les cuesta definir qué es aquello que lo causa, porque va como muy asociado, según su visión, al cargo y a la responsabilidad que tienen en el minuto. Entonces es importante que nosotros podamos entender qué es aquello que nos produce, porque si lo miramos en algún niño, un adolescente, por ejemplo, alguien que está en enseñanza media, que puede estar este año rindiendo cuarto medio, pensando en que tiene que rendir la nueva prueba de admisión a la educación superior, por ejemplo, también es un estresor importante, porque además está la presión familiar, porque muchas veces los padres, madres, tutores le dicen, no, mira, tiene que irte bien. Entonces como que se genera una presión, la presión que genera el establecimiento, la propia presión que tiene de la persona si es autoexigente. Entonces son muchas las variables que puedan entrar en juego en estos temas, pero lo importante es que identifiquemos qué es aquello, o qué persona también puede ser, nos produce el estrés, o qué es nuestro estresor. A propósito, les voy a contar también una anécdota. En algún minuto fui a una entrevista laboral, y era de media jornada porque yo tenía un trabajo media jornada, y finalmente no me dejaron en el otro trabajo. Yo podía complementar perfectamente, y me dijeron, no, ¿sabes qué? Esta situación de que tú seas solo media jornada y que estés en otro trabajo es un estresor para nosotras. Y yo quedé así como, ¿en serio? No pasaron ni 5 meses y me encontré con esta jefatura que había hecho la solicitud y me dice, ¿todavía estás buscando? No, le dije, ya encontré otra. Pero fue muy extraño, o sea, jamás me habían dicho en una propuesta laboral, en realidad, así como en un concurso laboral, que era un estresor. Pero cosas que también pasan. Uno no sabe nunca quién puede ser el estresor de otra persona. Sí, es que está muy igual normalizado, como tú dices, y de mucha exigencia, como que se nos consideran máquinas y se olvidan que somos seres humanos sintientes,
que tenemos nuestro mundo también aparte del trabajo. O sea, no solamente somos lo que estudiamos, somos primero que todo seres humanos que sienten, tienen emociones, angustias, preocupaciones, miedo, felicidad, etcétera. Entonces, yo creo que para el estrés, para salir del estrés o por lo menos ayudarnos un poquito, hay dos vías súper importantes. Una, el trabajo personal, interno mío, y el interpersonal, creo yo. Como primero hay un trabajo muy importante de conmigo mismo, de autocuidado, como decía Macarena, estar tranquilo con nosotros mismos, ser conscientes. Y hay otro trabajo que tiene que ver con el entorno también. Y con respecto al entorno, ayuda mucho también el tratar de ser un poquito más compasivos, un poquito más pacientes también con nuestro entorno, porque al final todos estamos pasando por procesos internos importantes y a veces nos tomamos todo demasiado personal y creemos que todo tiene que ver con nosotros, nos volvemos demasiado como egoístas y eso nos afecta como el doble de lo que nos afectaría si nosotros pudiéramos tener una perspectiva más amplia, comprensión, empatía y decir como ya, a lo mejor esta persona está pasando por un momento difícil y en realidad no es que me esté tratando mal a mí, sino que está proyectando ciertas situaciones personales. Y eso igual nos ayuda a llevarnos mejor con el entorno, a producir emociones positivas dentro de mí, porque la empatía, la compasión y todo eso me generan, nos bajan los niveles de cortisol y adrenalina, digamos. Y aparte estoy ayudándome a mí mismo porque no me lo estoy tomando personal y no me estoy estresando por situaciones que en realidad tampoco tienen que ver tan directamente conmigo, ¿ya? Y eso creo que es súper importante como para dos cosas. El otro día vi que es muy bueno también el té negro, que a mí me encanta el té, lo amo con locura. Y el té negro es muy bueno para bajar los niveles de adrenalina y cortisol, para esa hormona especialmente. El omega 3 y la risa, como tú decías, como abrazar, reír, sí. Y eso nos ayuda como a bajar estos niveles de cortisol entre medio, como lo que sea que nos dé alegría, que nos entregue calma, que nos entregue paz, escuchar música, no sé, ver alguna película chistosa. Es importante mantenernos con la energía y con el ánimo ahí tranquilo y feliz. Sí, y de notar cuando se generan algunos cambios, porque cuando pasas por procesos de estrés demasiado fuerte, el cortisol aumenta, pero además es parte también o tiene conexión con otras hormonas de nuestro cuerpo. Entonces es importante de notar, ¿estoy durmiendo menos? Bueno, eso puede ser responsabilidad del cortisol. Estoy comiendo lo mismo que comía antes y me siento como más hinchado, estoy como subiendo de peso, también puede haber una conexión con el cortisol, porque en realidad se va desregulando nuestro organismo. Entonces hay que estar atentos a los cambios que se vayan generando, seamos responsables también y buscar una vía. Entendemos que hay muchas veces que hay tantas responsabilidades en lo laboral, en lo personal, a nivel familiar y todo. Las mujeres también estamos muy estresadas, sobre todo aquellas madres que crían y todo. Es todo un proceso, porque además a veces tienen que criar hasta el marido. Entonces es importante poder encontrar un minuto. Quizás se va a dar el tiempo o no se genera ese espacio para poder practicar algún deporte, para realizar otra actividad, pero por lo menos que se tome 10 minutos y decir, este es mi espacio, y tratar de escuchar algo de música, de quizás meditar, de escribir. Sí. Eso también es importante. Muchas veces en términos laborales usted no le va a poder decir a su jefe todo lo que le quiere decir por lo que se le genera el estrés, pero escríbalo. Sí. De verdad que vaya canalizando, busque esa instancia para poder hacerlo, porque es difícil también para la familia entender que el papá, la mamá o algún integrante familiar llega con esta carga de estrés, se desquita con la familia porque no suelta, y entonces como, papá, mamá, ¿por qué no le dice eso a su jefe? O la esposa le dice al marido, claro, o al marido a la esposa, ¿por qué no le dice eso a su jefe? Porque muchas veces no se puede, porque no se dan las instancias y porque además uno tiene miedo de que le quedar sin trabajo. Entonces si tienes tanta responsabilidad igual es difícil. Entonces escríbalo, dígale todo lo que le quiere decir, o vaya a la punta del cerro
y grita todo lo que le quiere decir. Pero trate de liberar, porque si no, eso se va quedando en nuestro cuerpo, esa emoción anclada, y de verdad que no hace para nada bien. O nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando ya ha hecho demasiados estragos en nuestro organismo y ya tenemos enfermedades más severas o la apendicitis, cálculos biliares, Hernias. que es lo más común por causas del estrés. Y todos dicen, no, si el apéndice no sirve de nada. No es así. Cada parte de nuestro órgano es importante para alguna función u otra. Entonces es súper importante ayudarnos a mantener el cortisol a raya, que si bien nos ayuda en muchas otras situaciones importantes que necesitamos como estar ahí alertas o mantenernos activos, ya, pero cuando pasa esa situación, volver al estado de salud normal y tranquilizarnos, calmarnos un poquito. Y bueno, sobre todo el tema del insomnio, que el cortisol, para nosotros para dormir necesitamos que el cortisol tenga sus niveles bien, bien bajitos. Sí. Y como cuando estamos en periodos de mucho estrés crónico, obviamente no vamos a dormir bien o nos vamos a despertar súbitamente en la noche o vamos a estar con el sueño entrecortado o despertar cansados también, como no dormir tan profundamente, no repararnos tanto durante el sueño. Entonces igual es importante incluir rutinas que nos ayuden a la higiene del sueño, como prepararnos para dormir si estamos pasando por un periodo estresante, desconectarnos a cierta hora, respetar las, ojalá, 8 horas diarias de sueño. Es importante también hacer énfasis en eso. Sí, y cuando ya sienta que no lo puede manejar dándose estos 10 minutos, practicando algún deporte porque es demasiado potente el estresor, busque la ayuda de un especialista para poder abordar. El abordaje también es importante, con un especialista, con un terapeuta que pueda encaminarlo a encontrar quizás el bienestar. Es importante cuando no lo podemos solucionar nosotros mismos, acudir a quien sí nos pudiese ayudar para generar el cambio. Sí, saber cuándo pedir ayuda y saber aprender a poner límites también es súper importante, porque a veces en esos mismos límites que se traspasan están los estresores. Cuando yo permito que me pasen a llevar o hagan lo que quieran conmigo o dispongan como quieran conmigo, también es importante poner límites de autocuidado, como ya, hasta aquí es mi trabajo, de esto no voy a transar, o trabajo o en las relaciones también, porque pasa mucho, si no solamente es temas laborales, pueden ser muchos tipos de estresores diferentes, así que también es súper importante poner límites, preocuparnos de que si bien sobre todo en la edad de los 30, 40, 20, ya somos jóvenes, ¿no es cierto? No, si voy a estar bien, esto se me va a pasar, pero si ya llevo muchos años con el cortisol, la adrenalina muy altos, después, ¿cómo voy a tener esa vejez? ¿Cómo espero yo llegar a mis años ya más avanzados? ¿Quiero estar bien o voy a estar así más estresada, con dolores crónicos o probablemente sin apéndice, sin vesícula? Entonces es súper importante también preocuparnos de eso, cuidarnos para el futuro. Sí, por ejemplo, tú lo decías tempranamente también, a propósito de aquello, se están generando cada vez ataques cerebrovasculares. Ha disminuido la edad en la cual se presentan, sí, y están la mayoría de las veces gatillados por un estresor, y que si no lo denotamos, no actuamos dentro de las 4 horas para poder tener menos situaciones que puedan debilitar nuestra salud más adelante, menos consecuencias. Eso es lo que quería decir. Es importante que actuemos con prontitud, pero uno se pregunta, ¿se pudo haber evitado? Sí, probablemente se pudo haber evitado, porque no te avisa en términos de proceso, solo si hay una caída del costado de la cara, si hay algunos cambios en ese sentido, pero es algo que se venía gatillando porque uno va acumulando muchas cosas y en algún minuto uno de mis estresores me gatilló algo, y es ahí donde se genera también los denominados ACV. Entonces es importante también que estemos atentos con los cambios que se vayan generando, tratar de liberar de alguna forma la que más me acomoda a mí, porque todos somos distintos, cada uno es un caso, entonces es importante que me ayude a mí a liberar esa tensión o ese estrés. Sí, como tú decías, Macarena, que se han disminuido la edad. De los accidentes cerebrovasculares y también las demencias.
Entonces, uno de los factores que ayuda mucho, según los estudios, a no tener demencias o accidentes cerebrovasculares es el dormir bien. Dormir las horas que corresponden nos va a ayudar en muchos aspectos. Por eso es tan importante tener una buena higiene del sueño, su rutina, preparar el ambiente para yo poder descansar bien, porque eso también nos va a ayudar a compensar un poquito un día estresante, un día agotador. Es muy importante. Y tratar de entregarnos al proceso también, porque a veces hay situaciones estresantes que no podemos evitar o dolorosas que no podemos evitar. Entonces, la idea es ojalá entregarnos al proceso, recordar que las emociones no son permanentes, es pasajero, incluso la felicidad es pasajera. Entonces, recordar que vamos a pasar en el proceso, que va a pasar, que está bien, y tratar de hacerlo de la mejor manera, con la mejor disposición, tranquilos, pacientes también con nosotros mismos, con nuestros tiempos internos. Es súper importante también eso, como estar tranquilitos con nosotros, todo va a pasar. Las emociones a nivel químico solo duran 90 segundos en nuestro organismo. Después uno decide repetirlas y revivirlas constantemente. Entonces, por eso es tan importante mantenernos abiertos, fluir en el proceso, tranquilos. Sí, y es importante que cuando sintamos que ya no podemos más o en este proceso ya detectando con mayor claridad qué me produce el estrés o que me siento estresado o estresada, convérselo con su familia, porque de verdad el apoyo del entorno es fundamental para poder encontrar el camino, para poder cambiar el switch y decir, no, ¿sabes qué? Los problemas del trabajo los dejo en el trabajo y cuando llego a mi hogar es mi refugio, y tratar de encontrar la contención para poder continuar con nuestra vida y que no afecte nuestra vida familiar también y nuestra vida personal. Y en ese sentido que la familia también pueda darle los tiempos a la persona que pueda vivir el estrés para recuperar el amor propio, para generar actividades de autocuidado. No necesita invertir demasiado, a veces es un poquito de tiempo, pero pensar en individual también, pero desde lo colectivo, desde que como manada, como familia, digamos, ¿sabe qué? Me está pasando esto, ya nosotros te apoyamos y te damos estos tiempos, o te puedes tomar los tiempos para poder encontrar el camino de la persona que era antes de que se generara el estrés. Sí, la comunicación es súper importante. Exacto. Macarena nos va a entregar ahí tips de comunicación efectiva para poder lidiar mejor con el estrés. Sí. Y yo les voy a preparar algo para que lidiemos mucho mejor con el estrés también en el día a día. Una de adelantando, un ejercicio súper bueno y súper simple es la respiración de 10 segundos. Inspiramos en 3 segundos y botamos en 7. Solo 10 segundos del día, o sea, y nos ayuda en muchos aspectos. Inmediatamente nos calma, nos reduce la frecuencia cardíaca. Entonces es muy importante incluir dentro de mi día a día rutinas pequeñitas que nos ayuden un poquito a bajar los niveles de adrenalina y de cortisol. Sí, y yo en términos comunicacionales, pero también como desde la emocionalidad, acérquese a los niños. Si no tiene niños en el grano, alguna mascota, porque en realidad vuélvase un poquito niño y niña, como de disfrutar. En términos comunicacionales, los niños solo nos traspasan cariño. Entonces es importante también que volvamos a ser niños, que nos comuniquemos con los niños de buena forma, y eso es a través también del disfrute. Si uno también puede recordar y experimentar, no, más allá de si su infancia fue buena o mala, según su definición, permítase ser niño por unos minutos. Los niños tienen la inocencia, no conocen el estrés como el estrés se lo generamos los adultos con los requerimientos que le vamos solicitando, pero disfrute como niño y se va a dar cuenta que se puede ir generando este cambio. Sí. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hasta la Raíz Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Solamente tienen que apretar el botón seguir para que no se pierda ningún capítulo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Sí, y estén atentos también con los temas que vamos abordando después de cada capítulo o episodio para ir reforzando desde la terapia integral con Pieris y conmigo desde la comunicación para que sea más efectiva en cada uno de los entornos donde nos desenvolvemos.
Muchísimas gracias. Que estén muy bien.